8 horas con 10 minutos. Saludamos a la abogada Patricia Borja. Ella es experta en seguridad social. Abogada Borja, le damos la bienvenida. Tenemos que hacer alusión a declaraciones que acaba de darlas en este medio de comunicación un prestigioso economista ecuatoriano, el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, y acaba de ser, por calificarlo de alguna manera, lapidario con respecto a este proyecto que es ya ley de la República, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Básicamente señala que se genera un altísimo riesgo para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso para catalizar un mayor caos en la economía nacional, en la economía fiscal. Con este antecedente quisiéramos escuchar su punto de vista sobre de qué manera está afectando, va a afectar, qué se puede vislumbrar sobre los efectos de esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Muy buenos días, licenciado Gustavo. También muy buenos días, licenciada Rosana. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Lo que primero hay que tomar en consideración, como acaba de señalarlo, es que el 1 de octubre, es decir, hace unos días exactamente, porque estamos 3 de octubre, Hace 48 pues horas. fue publicada en el registro oficial, perdón. Hace 48 horas le decía. Exactamente, fue publicada en el registro oficial esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, que como lo había mencionado y lo habíamos analizado en otra ocasión, pues incorpora reformas a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también a la ley de seguridad social. En el caso de la ley del BIES, ciertamente esta incorporación de dos operaciones económicas adicionales que por una parte se relacionan con la venta de cartera vencida, sin dar realmente una indicación clara sobre cuántos días deberá ser considerada la mora para que pueda La ambigüedad ser presente vendida. nuevamente en la ley, la ambigüedad, el gran espacio para que luego Realmente, se decida. realmente sí, ese es un punto por resaltar. Asimismo, como por ejemplo ha señalado la vocal de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES en un oficio que ha remitido a la Asamblea Nacional, estas dos operaciones adicionales que se le está permitiendo a realizar como tal al BIES pueden representar muchos riesgos porque no está determinado cuál va a ser el objeto del endeudamiento, por ejemplo, a través de esta primera actividad que se relaciona con solicitar créditos. O generar este tipo de procesos de créditos, tanto con entidades financieras nacionales o extranjeras, a pesar de que se haya establecido este particular en la ley de que previo a realizar este tipo de inversiones se deberá contar con un análisis, estudios, pero evidentemente para realizar cualquier tipo de inversión debería anteceder este tipo de análisis, pero realmente no está previsto en esta ley cuál va a ser el objeto de este tipo de operaciones. Claro que se ha señalado en general que tendrían la finalidad de dotar de mayores niveles de liquidez al BIES, pero ¿cómo van a ser canalizados esos recursos producto de este tipo de procesos que son endeudamiento, por denominarlo de esta manera? ¿En qué van a ser invertidos? Van a ser invertidos o colocados en incrementar en este caso la oferta de créditos a los afiliados, los créditos quirografarios, hipotecarios, prendarios, o serán destinados a inversiones en títulos de renta fija, en bonos del Estado. Por ejemplo, no está determinado este particular en la ley y además, sin duda que puede representar muchos riesgos, como lo han señalado varios economistas, como usted acaba de señalar, el economista Carrera, igualmente el economista Pablo Lucio Paredes y la propia vocal de los empleadores ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, de acuerdo con la Constitución, hay varios criterios de manejo de las inversiones con los recursos previsionales o de los recursos previsionales, que en este caso corresponden a los fondos de reservas del Seguro Universal Obligatorio. Uno de ellos es la seguridad, la rentabilidad.
Entonces, en términos de seguridad y de los principios y prácticas de prudencia financiera, esto le puede representar mucho riesgo porque no están establecidos con claridad y la finalidad de estos mecanismos. Entonces, realmente no debió ser aprobado así en los términos que fue aprobado cuando fue un proyecto de ley en segundo y definitivo debate el pasado viernes, no solamente por estas observaciones, sino porque hay otras observaciones adicionales a lo largo de esta ley y hay artículos que han sido incorporados en el segundo debate por recomendaciones, en este caso, según consta en un anexo del informe para segundo debate, por el BIES, por el IES, pero el nivel de discusión que se haya podido tener respecto de estos planteamientos que han sido incorporados en el informe para segundo debate, cuál ha sido ese nivel. Y de hecho, si se puede revisar o si se toma en consideración el segundo debate, hubo un cuestionamiento de un legislador, del señor asambleísta Luna. Él mencionaba que no se había recibido a varias personas varios ciudadanos que habían, en este caso, solicitado comparecer ante la comisión. Eso es lo que al menos señalaba. Pues, sin lugar a dudas, bueno, ya hay varios anuncios a través de lo que se ha podido conocer por medios de comunicación sobre futuras demandas de inconstitucionalidad que serían presentadas respecto de esta ley. Abogada Borja, una de las preocupaciones es cuáles serían los objetivos de endeudarle, en este caso, al BIES, porque se ha hablado del uso de estos activos previsionales precisamente como garantía para el endeudamiento. Esto, sin duda alguna, abriría las puertas para que estos fondos que están ahí sean utilizados, como usted mismo ya lo decía, para fines ajenos a la seguridad social. Sí, ciertamente justamente este particular no está claramente, no está determinado realmente en la ley. Incluso sobre esta posibilidad de comprometer patrimonio del BIES para poder realizar esta operación financiera. Por ejemplo, la economista María de los Ángeles Rodríguez, que es vocal de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES, en una entrevista que dio en Teleamazonas, ella mencionaba que esto puede representar muchos riesgos al patrimonio del BIES si es que no es adecuadamente regulado y si no se considera cuál es la situación del BIES previo a realizar o aprobar este tipo de operaciones financieras. Ella mencionaba un ejemplo, mencionaba que qué pasaría si se compromete, por ejemplo, valga la redundancia, un bono del Estado como parte como patrimonio como tal. Y si fluctuara el riesgo país, porque es una realidad que está latente, una condición fluctuante en este caso. Entonces, lo que ella señalaba es que si se incrementara el riesgo país, pues ahí obviamente ya no tendría el mismo valor y mencionaba con explicaciones técnicas, tendría que producirse un margin call. Entonces, ahí podría representarle un gran nivel de riesgo porque para protegerse el acreedor, pues tendría que requerir a lo mejor el pago inmediato de estos valores o la entrega de otra garantía otra situación de esta naturaleza para poder llegar al valor y compensar esta situación. Entonces, esto ha debido ser bien analizado, adecuadamente analizado por parte de la Asamblea Nacional en la discusión de estas temáticas. Y realmente también hay varios cuestionamientos sobre el carácter de urgente en materia económica, porque de esa manera fue presentado el proyecto de ley por parte del señor presidente de la República ante la Asamblea Nacional. Y de esa forma fue tratado y sobre todo en atención a una de las recientes sentencias de la Corte Constitucional acerca de la naturaleza de urgente en materia económica de los proyectos de ley, en una de las dos leyes que recientemente fueron declaradas Abogada Borja, usted inconstitucionales.
es una persona de derecho por su profesión. Cuéntenos sobre el alcance del artículo 372 de la Constitución de la República. Para nuestros oyentes que nos siguen a través de la internet, lo ponemos en pantalla el contenido mientras escuchamos su respuesta. Sí, ciertamente este artículo y justamente esta norma llegaría a ser vulnerada por estas disposiciones porque en este caso hay una prohibición en este artículo, en el sentido de que los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio no pueden ser dispuestos por ninguna institución, tampoco pueden ser menoscabados y en este caso, bueno, en general es una prohibición de que tampoco puedan ser retenidos como tal. Prohibición de intervención, de disposición y de menoscabo del patrimonio, en este caso del Seguro Universal Obligatorio. En este tipo de operaciones que realmente pueden representar muchos riesgos al patrimonio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la entidad financiera de propiedad del IES, podría generarse una vulneración de este artículo porque se podría producir un menoscabo del patrimonio si es que no hay los análisis respectivos y partiendo de que la ley no establece con claridad cuál sería primero el alcance, el objeto de este tipo de operaciones. Y, por ejemplo, en el caso de la venta de la cartera, siempre hay un descuento para poder realizar esta operación. Entonces, ya ese descuento, pues, le representa o le representaría en este caso al BIES una pérdida de un cierto valor para poder llegar a realizar esta operación económica. Entonces, ¿en qué serían invertidos esos recursos que se obtendría? Deberían ser invertidos en operaciones que logren compensar y de hecho superar esta pérdida que habría sufrido, que llegaría a sufrir por este descuento en la venta de la cartera. Entonces, si no se llega a una operación de esta naturaleza, pues se produciría sin duda y quedaría de esa manera, como un menoscabo del patrimonio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y obviamente también una afectación al ejercicio del derecho a la seguridad social. Claro que podría no ser considerado como una vulneración en este mismo momento, pero sí para las generaciones futuras en alguna medida, pero también considerando la realidad del portafolio de inversiones y la realidad de las necesidades financieras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A diferencia de otros debates en la Asamblea Nacional, o de falta de debates más bien diríamos, esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia por lo menos fue discutida, debatida en alguna medida en la Asamblea el pasado día viernes, pero al final esa mayoría de ADN y aliados se impuso. Quedan, como usted ha señalado, la posibilidad de que progresen demandas de inconstitucionalidad y sobre esto quisiera preguntarle, era justamente el Frente Nacional por un Nuevo IES quien o entidad que había señalado que demandará la inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia y voy a citar justamente, sobre todo, que esta ley vulnera el artículo 372 de la Constitución, pero para llevar adelante esta demanda ante la Corte Constitucional tenían que esperar que se publique en el registro oficial. No sé si usted ha podido seguir este tema, sabe si es que efectivamente ya sea el Frente Nacional por un Nuevo IES o alguna otra persona o entidad en Ecuador ha demandado la constitucionalidad. A ver, al menos hasta lo que pude revisar el día de ayer, el día de hoy no he verificado en la página web de la Corte Constitucional, no se ha presentado todavía ninguna demanda de inconstitucionalidad respecto de esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Pero ciertamente en el caso del Frente por un Nuevo IES, cuyos representantes
licenciado Llanes, hay un argumento adicional en este caso, porque en esta ley también se ha incorporado una reforma en torno al costo del proceso de designación de los vocales principales y suplentes de asegurados y de empleadores ante el Consejo Directivo. Aquí hay una sentencia, como yo lo mencioné en una ocasión anterior, es la sentencia número 72-24-IN/25, y en esta sentencia se declaró la inconstitucionalidad de un artículo, el artículo 7 de una ley que está vigente desde el 22 de julio de 2024, que planteaba reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES. A través de esta sentencia, bueno, la Corte Constitucional, además de lo que señalé, le dispuso al señor presidente de la República que presentara un proyecto de ley ante la Asamblea. Tenía 6 meses, la Asamblea tenía 6 meses más, y justamente por esto también es un cuestionamiento de que no debió ser tramitado a través de un proyecto de ley de urgencia en materia económica, porque la Corte Constitucional dio 6 meses a la Asamblea para que tratara este proyecto por los niveles de participación que se requiere de la ciudadanía para el tratamiento de una propuesta o de un planteamiento de esta índole. Pero también dispuso que tanto el señor presidente de la República, así como la Asamblea Nacional, incluyeran y escucharan a los proponentes iniciales, porque esta ley, que está vigente desde el 22 de julio de 2024, partió de una iniciativa normativa ciudadana. Pero según lo que ha señalado el licenciado Llanes, porque incluso él planteó una demanda de incumplimiento ante la Corte Constitucional a inicios de agosto de este año 2025, pues y tampoco ha sido recibido ante la Comisión o ante la Asamblea Nacional en términos generales. Entonces, hay varios argumentos sin duda, y bueno, habrá que ver en los próximos días si es que, bueno, cuántas o qué demandas de inconstitucionalidad llegan a ser presentadas sobre esta ley, que sin duda argumentos los hay. Con estas nuevas amenazas en el horizonte, ¿cómo se perfila? ¿Qué consideraciones puede hacer usted al momento sobre el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, particularmente sus fondos de salud y los fondos previsionales, los fondos de jubilación? A ver, en este caso lo que podría mencionar es que, dado que esta ley planteó reformas y ha incorporado, mejor dicho, reformas a la ley del BIES, pero también a la ley de seguridad social, en este segundo caso, realmente estas reformas, por una parte, lo que ya mencioné sobre el consejo directivo, sobre estos dos vocales, pero también el particular de que se reforma otros artículos de la ley de seguridad social, em, según la ley, para un fortalecimiento institucional del IES, pero esa no va a ser la realidad, porque conforme ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, uno de los problemas del IES es la presencia de administraciones pasajeras y generalmente poco técnicas. ¿Y qué es lo que pasa con esta reforma? Se ha incorporado el término remoción, que varios funcionarios que ocupan cargos directivos, del director general, directores provinciales, directores de los seguros especializados, que son funcionarios que deberían reunir perfiles o deberían tener perfiles netamente técnicos. Debió haberse pensado más bien en una revisión de los perfiles para que puedan llegar los más idóneos al IES, para en aras de garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía, mejoras en los servicios, pero no se analizó los perfiles, sino que más bien se ha dotado de mayor inestabilidad a estos funcionarios, porque se ha incluido el término remoción y adicionalmente el particular de que ya ni siquiera tienen un periodo fijo. Al menos antes en la ley estaba previsto que el periodo de duración de funciones sería de 4 años. Y claro, ya esto era muy fluctuante, porque generalmente cuando cambiaba la representación del Ejecutivo, y esto también lo menciona la OIT en este informe, se producían cambios en varias áreas de la institución. Entonces, antes ya estaba previsto este particular de este periodo de 4 años y ya había estos problemas. Ahora, pues esta problemática lamentablemente podría profundizarse, porque generar mayores niveles de rotación para estos funcionarios, mayor inestabilidad,
esto no coadyuvará a la estabilidad en la institución, a la toma de decisiones, a los procesos de la institución. Y esto, pues, sin duda podría traducirse en la calidad, pues, obviamente, y en un detrimento incluso Ahora, de la calidad de los servicios y prestaciones. abogada Borja, hay dos temas que preocupan en cuanto a la aplicación de esta ley y lo que vaya a pasar en el mediano y largo plazo. Uno de ellos es efectivamente la sostenibilidad financiera de el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Considera usted que efectivamente podría en algún momento estar en riesgo? Y el otro es, se habla ya de una privatización de los fondos de el BIES. ¿Esto efectivamente puede ser considerado de esa manera como un proceso privatizador? A ver, en este caso, primero hay que considerar que el artículo 367 de la Constitución dispone que el sistema de seguridad social será universal, público y no podrá ser privatizado. Y Ujú. como tal, esta prohibición en la Constitución. De la revisión de esta ley, realmente no, más bien lo que se evidencia es que va a existir una contravención a lo previsto, por ejemplo, por el artículo 372 de la Constitución. Hay otras normas igualmente de la Constitución que están o estarían siendo vulneradas realmente con esta ley. Me refiero, por ejemplo, al artículo 368 sobre la sostenibilidad, que es un criterio de funcionamiento del sistema de seguridad social, también a los principios para las inversiones de los fondos previsionales, como lo he mencionado, uno de ellos es la seguridad. Hay igualmente otros artículos que no fueron observados realmente por parte de la Asamblea Nacional en el trámite de cuando fue un proyecto de ley, ahora una ley, dado que ha sido publicada en el registro oficial el 1 de octubre de 2025, pero más bien la dinámica parte de esos particulares, de que, por ejemplo, las operaciones financieras que se ha autorizado pueden representar sin duda altos niveles de riesgo a los fondos previsionales. No se está logrando realmente un fortalecimiento de la institucionalidad del IES. Eh, se menciona este particular en la ley, pero en la realidad esto es algo que no va a pasar porque con mayores niveles de inestabilidad este objetivo no se va a lograr, debió haber sido pensado o el enfoque debió haber sido diferente. Y definitivamente no a través de un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Quedan muchas inquietudes planteadas y sobre todo las acciones que puedan darse a futuro en cuanto ya a la interpretación y ejecución de lo que señala esta preocupante ley. Gracias a abogada Borja por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Declaraciones de la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social.